Bueno, veo que sois gente disciplinada, educada, puntual. Quiero aprovechar para pedir un aplauso para la mujer del tiempo que nos está llevando nuestra colaboradora Conchi Lillo, el reloj. Lo mismo te da una charla, que te supervisa una tesis, que te lleva el tiempo. Son gente que vale para todo, efectivamente. Bueno, volvemos a ya la recta final de este Naucas Valladolid 2018, dedicado, como sabéis, al futuro. Y a continuación vamos a hablar del futuro que más me interesa a mí también, el de los medios, futuro oscurillo. Y nos va a hablar una excompañera, he tenido el placer y el privilegio de trabajar con ella, Marilyn Gonzalo, y me ha prometido que se va a meter en muchos jardines, así que quiero que le deis un gran aplauso. Soy Marilyn Gonzalo, trabajo como periodista especializada en tecnología y en desarrollo e innovación de medios digitales desde hace más de 17 años. Y cuando Antonio y Javier me invitaron a hablar a Naucas, me invitaron a Naucas Valladolid, dije como, ¡wow! Sí, qué bueno. Me dicen, es que esta edición vamos a hablar del futuro. Y yo como, fenomenal, me encanta el futuro. Y luego, en unos días, me llaman y me dicen, bueno, hemos pensado que tú podías hablar un poco de, el futuro de los medios. Y yo pensé como, si hay algo que yo no podría predecir ni aventurar una predicción es justamente sobre el futuro de los medios. Y le dije, me meto en un jardín. Pero bueno, aquí estamos, así que vamos a los jardines. Cuando yo estudiaba comunicación, los medios estaban muy claros. Los medios que había eran televisión, radio y prensa digital, y prensa escrita. Esto estaba muy claro. Y lo cierto es que los medios siempre son un instrumento que siempre está en constante evolución. Luego se añadieron las redes sociales, como sabéis. Lo cierto también es que nuestro consumo de los medios, todas las personas que estáis en esta sala, el consumo que tenéis de los medios de comunicación ha ido cambiando drásticamente a lo largo de vuestras vidas. Esto lo vemos, las personas que estamos en medios, lo vemos constantemente y yo tengo dos ejemplos de cosas que han pasado recientemente. Una es que, ahora estoy trabajando en una productora de vídeo, en una startup, donde trabajo con un equipo donde hay gente muy joven, gente que acaba de cumplir 20 años y me llama mucho la atención de que, por ejemplo, me proponen un tema, lo hablamos, vemos, a ver qué fuente, qué ángulo le vas a dar, ¿vale? Y cuando me lo traen para que yo lo revise, lo que me mandan es un guión, pero me mandan un guión de una story de Instagram. Y yo digo, qué guay. ¿Y el texto? ¿Me pasas el texto? Y me dicen, vale, ahora lo hago. O sea, es curioso cómo ellos ya consumen noticias y consumen información de otra manera. Otra cosa que nos suele suceder, también a los que hemos pasado por varias redacciones, que yo creo que ejemplifica muy bien cómo cambia tan rápido este consumo de los medios, es que muchos editores con los que hemos trabajado, cuando tú traes un tema o cuando presentas un tema, cuando estamos viendo en una mesa, por ejemplo, cómo vamos a sacar ese tema, a publicar ese tema, te preguntan, la pregunta de siempre es, ¿cómo se va a ver esto en portada? ¿Cómo lo vamos a poner en portada? Y esta pregunta me causa mucha gracia porque como yo también me he dedicado mucho a mirar audiencias y a ver cómo nos lee la gente y cómo llega a nosotros, pues es muy fácil ver que en estos días un 80% de nuestros lectores nos está llegando a través del móvil. Es un porcentaje muy alto. Y como saben, en un móvil no hay portada. O sea, sí hay una portada, pero no es la portada en un sentido estricto. Y además de eso, por si fuera poco, la mayoría de esos lectores no van a llegar leyendo la portada, entrando a una portada del medio y buscando qué noticias quieren leer, sino que probablemente esa noticia les llegue por WhatsApp, por Twitter, por redes sociales, por otro tipo de medios. Entonces, digamos que cuando estamos hablando de medios de comunicación, ya no nos estamos refiriendo a lo que nos estábamos refiriendo hace 20 años. Lo que es evidente es que toda esa información pública y social, todo el entretenimiento y toda la información ya está pasando por muy distintos canales, por otros lugares, no solo por los medios tradicionales. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los medios? Yo me pregunto, cuando estamos hablando de esa información que circula en la conversación pública, ¿estamos pensando, por ejemplo, en gente como Ter, que es una youtuber, o estamos pensando en el Rubius, o estamos pensando en toda esa información que circula y que no ha pasado por la portada de un medio?
Son medios estas personas que contribuyen totalmente a la comunicación y a la conversación pública en Internet, pero no tienen una página web tradicional, no tienen una portada. Manuel Bartual hace un año hizo un hilo del que estuvimos todos hablando como locos durante un año, y él luego siguió haciendo cosas en Internet. ¿Pensamos en este tipo de personas o medios o canales cuando estamos hablando de los medios? Politibot, por ejemplo, es un bot que funciona en Telegram, que detrás de él hay varios desarrolladores y periodistas que se dedican a enviar información a través de un chat de Telegram, información sobre todo de actualidad política. La última vez que les pregunté, que fue hace unos meses, tenían unos 300 suscriptores que pagan una cantidad pequeña de dinero por mes para que esto se pueda mantener. Bueno, también tienen un podcast. Tenemos, por ejemplo, una cosa como Foro Coches, que es un foro, que es el foro más grande de España, que empezó siendo un foro para hablar de coches, pero hoy se habla todo tipo de cosas. Veis que hubo también mucha controversia con el tema de la manada, por ejemplo, y a día de hoy tienen 310.000 usuarios usuarios activos mensuales. Closeletter, por ejemplo, es una newsletter que hace Charo Marcos, que es una periodista que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, hace una selección de los temas de actualidad que ella considera que todos tenemos que saber y lo envía por email. Esta newsletter, ella lo empezó a hacer hace un año, sin publicarlo en ningún sitio, porque no hay un medio detrás, y a día de hoy tiene 4.500 suscriptores. Y yo me pregunto, ¿pensamos en medios como Closeletter o como todas las newsletters que nos llegan y que leemos cuando estamos hablando de medios de comunicación o de los medios del futuro? No tengo que presentar a Pictoline porque estoy segurísima de que muchos de vosotros habéis visto este tipo de dibujos. Pictoline son un grupo de gente que se dedica a explicar temas complejos, como por ejemplo el Brexit o las ondas gravitacionales, con unos dibujos, con unas viñetas, ¿no? Y estoy segurísima de que nadie ha ido, o que muy poca gente aquí, ¿quién ha ido alguna vez a la web de Pictoline a ver los dibujos? ¿Alguna mano que se levante? No, no hay ninguna. Pues, pero todos los conocéis, o muchos los conocemos, porque han circulado mucho por redes sociales. Neutral es la productora donde yo trabajo ahora. Nosotros en Neutral tenemos ahora, por ejemplo, un servicio de WhatsApp donde lo que hacemos, tenemos mucho foco en verificar, en fact-checking, ¿no? En verificar datos. Entonces tenemos un servicio de WhatsApp donde a través de un número de WhatsApp que nosotros publicamos por distintos medios, no tenemos página web todavía, pero en este servicio la gente nos puede mandar cualquier noticia, cualquier imagen, cualquier meme, cualquier cosa que ellos consideran que puede ser un bulo, que puede ser una mentira, para que nosotros la verifiquemos. Tenemos ahí un equipo de periodistas que se dedican a verificar si eso es verdad o no, y les contestamos a través del mismo WhatsApp a esa persona. A veces, por día, estamos trabajando más o menos sobre 7 u 8 mensajes que nos llegan, y a veces publicamos alguna cosa. O sea, si hay alguno que nos parece actual o relevante o tenemos tiempo, se publica luego en redes sociales y tal, pero en general solo se le contesta a esa persona. También hacemos otra cosa que la gente lo sigue mucho, que es todos los miércoles, cuando hay sesión de control al gobierno en el Congreso, hacemos un fact-checking en directo, o sea, tenemos a todos los periodistas, los fact-checkers, escuchando todo lo que está pasando, hablando entre ellos y coordinando y viendo si eso que se ha dicho es cierto o no. Y lo vamos publicando en Twitter. Con esto lo que quiero tratar de mostrar es que hoy las esferas pública y social de la información ya no se encuentran en los medios tradicionales o en los medios generalistas. Están en muchas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, todos vosotros tendréis miles de chats de WhatsApp donde habláis de los temas de actualidad, de Telegram. En el medio, por ejemplo, he puesto un tweet del País, de una noticia del País, que abajo ha generado toda una conversación donde se está hablando de un tema. Es decir, que hoy la conversación en esos foros públicos se ha ido desplazando, está en diferentes lugares. ¿Cómo podríamos llamar a todo esto? Bueno, siempre hay una palabra de estas que nos gusta, ¿no? Ha aparecido esta palabra postmedia, a mí no me gusta la palabra, pero la encontré en el paper de un pensador rumano, que es Lucian Basil Szabo, y lo que sí me gustó de él fue el concepto de postmedia, porque en este concepto él en esa palabra engloba 3 ámbitos. Por un lado, los medios que existían, los medios electrónicos que existían antes de Internet y los teléfonos móviles. Por otro lado,
incluye también los medios tradicionales, las redes sociales y los medios... Uy, ha salido todo pegado. Bueno. Los medios tradicionales, las redes sociales y los medios políticos, donde se habla de toda esa información. Y también dice que esto nos puede ayudar a definir cómo van a ser esos medios del futuro, donde todo esto esté integrado y donde además permiten un mayor control, una mayor vigilancia y lo que llama que estamos sujetos a unas condiciones de aceptación o compliance. O sea, desde el principio ya estamos sujetos a unas condiciones de aceptar lo que pasa en esas plataformas. Las tendencias tecnológicas en el ámbito de las tecnologías de la información vienen siendo las mismas hace unos 3 o 4 años, las conoceréis. Son, bueno, en principio seguimos aumentando cantidad de usuarios que utilizan Internet. En estos momentos son 3,6 mil millones usuarios en el mundo. Esto ya es más de la mitad de la población mundial. También crece el uso de Internet. El año pasado el uso de medios digitales subió un 4%. Esto quiere decir que de promedio cada persona usa Internet unas 5,9 horas por día. También las tendencias son que somos más móviles, somos más inalámbricos, hay una mayor generalización de la interconexión, hay una mayor tendencia hacia el Internet de las cosas, el IoT, o esto de tener sensores en un montón de dispositivos. Hay más cantidad de contenidos porque hay más cantidad de productores de esos contenidos y hay mayor generación de datos registrados. Ahora voy a explicar un poco cada uno para que nos demos cuenta de la magnitud de las tendencias que estamos hablando. Somos más móviles, ¿por qué? Porque solo en 2017 se generaron 11 exabytes por mes de tráfico móvil. Esto, haciendo la proyección hacia 2021, quiere decir que en 2021 vamos a estar en 49 exabytes y que hay un crecimiento de un 47%. La adopción del Wi-Fi sigue aumentando y la curva es realmente impresionante, por eso decimos que somos más inalámbricos. No sé cómo voy de tiempo, bien. Hay más sensores, cuando hablamos de IoT o Internet de las cosas, es porque cada vez hay más sensores en diferentes tipos de dispositivos. Hay más contenidos porque hay más productores, casi todos estamos todo el tiempo produciendo nuevos contenidos y enviándolos a distintas plataformas. Y también hay una mayor generación de datos registrados, que es que en 2015 era de 12 zettabytes con un crecimiento de un 9% y la tendencia es que aumente hasta que en 2025 sea 163 zettabytes con un crecimiento de un 36%. Recordemos que un zettabyte es 1 trillón de gigabytes. Todos podemos reconocer que estas tendencias ya las empezamos a utilizar en el día a día. Lo que no sabemos, porque las tendencias nunca nos dicen, es qué va a pasar en el futuro. Porque el futuro ya depende de otra cosa, que es un poco de la condición humana, ¿no? Somos libres de usar las cosas de una forma o de otra y eso no lo podemos predecir. Entonces también voy a hablar de otras tendencias que no son tan agradables o tan bonitas o tan guays, ¿no? Y son que, bueno, salió fatal el diseño. Son estas, ¿no? Y todas las podemos reconocer. Hay más ruido informativo, hay más dispersión de fake news, hay más cámaras de eco, hay una mayor polarización del debate público. Tenemos una tendencia a tener más monopolios en empresas tecnológicas en general. Hay más control de lo que se dice en público. Esto también gracias a leyes Mordaza y este tipo de regulaciones. Hay una tendencia al extractivismo de datos. Hay cada vez más usuarios de la tecnología, como vimos antes, pero curiosamente hay cada vez menos productores de esa tecnología. Hay un déficit de desarrolladores y de gente que sabe programar. Y también hay más personalización, lo que quiere decir que por un lado es bueno porque tenemos más filtros y podemos decidir mejor qué tipo de informaciones nos llegan y qué no, pero también es cierto que las plataformas tienen más filtros, las plataformas nos conocen mejor y pueden filtrar mejor los datos que hacen que nos lleguen a nosotros. Algunos autores hablan de una muerte del concepto de medio de comunicación de masas, ¿no? Generalista. Esto querría decir que aquel medio que tenía el mismo tipo, o sea, tenía una información de tipo generalista que llegaba a millones de personas, que ocasionaba una serie de experiencias compartidas,
Ha sido un momento corto en la historia, relativamente corto en la historia, que ya se terminó y que ahora ya están en decadencia. Este tipo de predicción no tiene mucho recorrido y no ha sido muy aceptada, justamente porque los medios de comunicación todavía tienen un rol importante en la distribución de la información, aunque sí es cierto que están perdiendo cada vez más relevancia. Y como dato, podemos ver en 1930, la circulación diaria de periódicos era de 1,30 por hogar, y este número baja a un 0,5 en el 2003, y lo más curioso de este dato es que normalmente el aumento de años de educación en la población suele ser correlativo al aumento de lectura de periódicos. Y en este caso ha sido lo contrario. Es decir, que la mayor cantidad de opciones, por un lado, y la pérdida de importancia de los medios generalistas ha hecho que pierdan importancia como foros públicos. La tendencia que hay, y esto sí es cierto, es que a tener publicaciones que son intermediarios de nicho, es decir, verticales, cada vez más especializados, publicaciones que se dedican a un tema. También hay una tendencia, bueno, ya lo sabéis, a recibir cada vez más noticias por redes sociales, a recibir nuestra cuota diaria de información por redes sociales. Y esto lo dice también el Pew Research Center, que tiene datos del 2016, dice que en 2016 en Estados Unidos 6 de cada 10 personas se informaban exclusivamente por redes sociales. Esto es un 62% de adultos. Como sabéis, Facebook es la red social preferida, un 67% accede a información a través de Facebook, y de ellos un 44% leen noticias específicamente. Y Facebook en estos momentos tiene, y este es un dato que siempre tenemos que tener en cuenta, tiene 2,23 mil millones de usuarios activos. Activos quiere decir que entraron en el último mes. Y esto es un cuarto de la totalidad de la población mundial. Bueno, y ahora es cuando todo el mundo me dice, bueno, Marilyn, pero ¿por qué lo pones en algo negativo? Siempre diciendo que esto es negativo, ¿por qué la tendencia? Y entonces yo aquí recurro a un autor que me gusta, que se llama Cass Sunstein, que le explica que un sistema sano de libertad de expresión necesita tener dos características para ser sano y para funcionar bien. Una de ellas es cierta serendipia, es decir, que todos los ciudadanos tengan acceso a contenidos no elegidos previamente por ellos mismos, ¿no? O sea, que puedan encontrar noticias de cosas que suceden en el mundo, aunque a ellos mismos no les afecte. Y por otro lado, que una mayoría, por lo menos, de ciudadanos o de la sociedad tenga acceso a experiencias compartidas, que lean y que tengan noticias de todo eso que les pasa a todos como sociedad, no lo que solo le pasa a cada uno en su medio local. Esto hace esto da herramientas a toda sociedad heterogénea para poder combatir esos riesgos ocasionales que puedan tener de fragmentación, sobre todo. Y toda nación grande, él dice que toda nación grande normalmente tiene estos espacios de experiencias compartidas y serendipia. Los medios de comunicación son fundamentales en una democracia, son un actor fundamental porque son los que garantizan y permiten que los ciudadanos puedan estar informados para poder elegir y para poder tomar decisiones. En ese sentido, los medios de comunicación tienen una responsabilidad sobre su código, sobre su arquitectura y sobre el diseño de sus parques. Sí, dije sobre sus parques, y aquí es cuando me meto en un jardín. Susan Jacobs es una conocida urbanista, teórica urbanista y activista sociopolítica, que escribió uno de los libros, o el libro más influyente en teorías urbanísticas, que es Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. En él, Jacobs hablaba primero defendía los espacios públicos como centros de dinamismo, de vitalidad y de beneficios de la comunidad. Y ella identificó que las causas de la violencia urbana podían ser combatidas si dotábamos de dinamismo y preservábamos la libertad de circular por aceras y parques.
si quisiéramos resumir un poco la teoría de Jacobs, diríamos que una ciudad, un barrio o un bloque de apartamentos no triunfa sin diversidad. A principios del siglo XX, una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que todos los ciudadanos, que los parques y las calles tenían que permanecer abiertos para todos los ciudadanos para permitir y garantizar su actividad expresiva. Esto está en la sentencia y me parece buenísimo, y decía: donde quiera que el título de parques y calles exista, sean conservados de tiempos inmemoriales en virtud del interés público para su uso y tiempo de recreo, y han sido usadas con el propósito de asamblea, comunicación de pensamientos entre ciudadanos y discusión de asuntos públicos. Dicho uso de calles y lugares públicos ha sido desde tiempos ancestrales parte de los privilegios, inmunidades, derechos y libertades de los ciudadanos. Pero a mí el párrafo que más me gusta es este. Dice: las mentes ya no se transforman en las calles y en los parques como antes. En un grado creciente, los intercambios más significativos de ideas y la formación de la conciencia pública ocurren en los medios electrónicos. La extensión de los derechos a participar en esos medios de comunicación puede cambiar en tanto cambian las tecnologías. Es maravilloso. Y es cierto que los parques no son lo mismo que los medios de comunicación, y además los parques, un parque, por más que esté en una ciudad muy grande, siempre tiene un carácter muy local. Pero sí que los medios cumplen esta función de foro público y lo cumplen a nivel de toda la nación, por ejemplo. Y imaginaros cuáles son las instituciones que mejor cumplen esa función social de los parques. Pues sí, los medios generalistas, el intermediario generalista del que hablábamos antes. Por eso yo a veces pienso en esto y veo un futuro un poco oscuro cuando cerramos nuestros jardines. Cuando, tanto por el lado de los usuarios, cada vez personalizamos más lo que nos llega y elegimos que solo nos lleguen las cosas que nos gustan o solo nos lleguen ciertos contenidos, o también cuando decidimos callarnos y no opinar y no comentar y no debatir en foros más públicos y tendemos a irnos hacia grupos más cerrados, como por ejemplo los WhatsApp, que son más privados, o hablarlo solo con amigos y familia. Cuando tenemos miedo de la ley Mordaza, por ejemplo, cuando ese tipo de regulaciones nos inhiben. Y también por el lado de las plataformas, cuando cada vez más ajustan su algoritmo porque ya saben lo que nos gusta, entonces quieren darnos más de lo que nos gusta para que hagamos más like, por ejemplo. También veo un futuro oscuro cuando veo que avanzan regulaciones como la normativa, como el artículo 13 de la normativa de copyright de la Unión Europea, que obliga a las plataformas a tener algún sistema de autocensura para que en la práctica va a prohibir prácticamente todo lo que sea parodia, meme o incluso opinión pública. Y por otro lado, veo un futuro oscuro cuando veo que cada vez hay menos lectores en los generalistas, cuando hay menos participación, cuando se pierden espacios de participación en los medios de comunicación y cuando cada vez más se habla de que haya muros de pago que puedan excluir a la mayoría de la población de ese tipo de noticias y de contenidos. Y sin embargo, yo siempre soy optimista y creo que tengo algunas razones para el optimismo. Las razones se llaman 15M, se llaman la primavera árabe, se llaman aquí más cerca también el 8M que pasó hace poco aquí en nuestro país, porque este tipo de movimientos nunca podría haber surgido sin el uso de redes sociales y de los foros públicos que proveen ahora mismo esas redes sociales, sin esta posmedia que tenemos ahora. En este sentido creo que aprendimos primero a usar la tecnología y ahora estamos aprendiendo cómo funcionan nuestras mentes y nuestros impulsos en esa red. Claro que existen las fake news y claro que tuvimos episodios como el de Facebook y los bots, ahora vuelvo, los bots de Facebook en las elecciones pasadas, pero creo que hemos reaccionado bastante rápido y nos ha tomado solo que un poco más de un año y dos elecciones mundiales, dos elecciones a nivel mundial, para darnos cuenta que hay una cosa que son las fake news, para darnos cuenta de que no nos tenemos que fiar de cualquier medio que dé noticias y para intentar ser un poco más selectivos. Y en ese sentido, también los medios han reaccionado. El New York Times recibió la mayor cantidad de suscripciones después de este episodio y todos los medios están intentando adherirse a esto, ¿no? A ser más
a intentar ganar otra vez a los lectores, a tratar de ser más confiables, tratar de ser más transparentes y tratar de combatir a las fake news, o por lo menos es lo que dicen. Hemos aprendido algo que dice Melvin Kranzberg en esta frase siempre, y es que la tecnología no es ni buena, ni mala, ni es neutral. Y por eso ya tenemos algunos medios y algunos grupos periodísticos que están hablando incluso de hacer algún tipo de algoritmo o de, por ejemplo, cuando mostramos una noticia, mostrar otras noticias que den contexto a esa alrededor, o que un algoritmo seleccione otras que son el punto de vista contrario para mostrarle al lector. Se han hecho algunos experimentos en este sentido y lo bueno es que los resultados son buenos. La gente sigue clicando, la gente sigue leyendo, la gente es curiosa y quiere seguir con eso. Tengo muy poco tiempo. Los sitios web, por lo tanto, los sitios web tienen arquitecturas. Tanto Facebook como Instagram como YouTube las tienen. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar ver esos beneficios que Susan Jacobs vio en el diseño de los parques para poder incluir esa diversidad y tratar de aplicarlos a los medios virtuales o a esos foros públicos virtuales que tenemos ahora con el fin de poder incluirnos a todos. Hola, ya terminó. ¿No? Sí. Bueno. Un fuerte aplauso para Marilyn. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué alegría! Creía que me ibais de Valladolid sin echar a nadie. Estabais todos ahí puntuales.